Muy buenas, hoy Revista del Motor está en la presentación internacional del nuevo Mazda MX-30 e-Skyactiv REV. Fijaos, todo ese apellido hace mención especial a un vehículo que también es muy especial. No es un vehículo completamente eléctrico, es una cosa un poco extraña, pero os lo vamos a contar, es mucho más sencillo de lo que parece. Es un vehículo híbrido enchufable, lo que pasa es que solo se mueve a través del motor eléctrico, que es el que realmente mueve el coche. Hablamos de un vehículo que viene con una batería de 17,8 kWh, que le va a ofrecer una autonomía máxima en modo eléctrico de más de 100 kilómetros en recorrido urbano y unos 85 kilómetros en recorrido mixto. Hablamos de un vehículo que viene con un motor eléctrico de 170 caballos, que va a catapultar a este coche hasta unos 140 km por hora, que es la velocidad máxima. Y un vehículo que viene con un precio que parte desde poquito más de 38.000 euros. Si tenéis el precio de la versión eléctrica, completamente eléctrica del MX-30, veréis que son iguales. Así que nos subimos a esta novedad del fabricante japonés y os intentamos contar todos sus secretos. Empezamos. Empezamos con los datos generales del nuevo Mazda MX-30 e-Skyactiv REV. Es un vehículo que viene con un sistema eléctrico que desarrolla 170 caballos y 260 Nm de par, y la energía que toma para mover el vehículo la coge de dos fuentes diferentes, que son la batería de 17,8 kWh de capacidad y un motor de combustión de tipo rotativo que funciona como un generador. Con la batería, este MX-30 e-Skyactiv REV tiene la posibilidad de recorrer entre 85 kilómetros en uso mixto hasta 110 kilómetros en ciudad. Además, la batería se puede cargar con corriente alterna, 7,2 kilovatios de potencia en monofásico y 11 kilovatios en trifásico. Tiene también la posibilidad de cargarlo en potencia máxima de 36 kilovatios en modo de corriente continua, lo que supone poder cargar la batería hasta el 80% en unos 25 minutos. Además, el cargador es bidireccional, permite la recarga de la batería del coche, pero también podemos cargar otros dispositivos a través de un conector SUCO que tenemos en el maletero. El sistema tiene tres modos de gestión de la energía: es normal, EV y carga. El modo normal es el que el coche selecciona cuando arrancamos y hace que el motor eléctrico sea el protagonista en mover el coche, cogiendo la energía de la batería, pero también puede coger energía del motor rotativo si la carga de la batería baja del 50% o la demanda de potencia es demasiado alta a través de un kickdown. En el modo EV forzamos que el sistema circule siempre con el motor eléctrico, ojo, siempre que haya carga en la batería, y en el modo carga permite mantener el nivel de carga de la batería en un nivel correcto o cargarla hasta el 100% utilizando el motor rotativo. En cuanto a la gama, se compone de 5 niveles de acabado: Prime Line el primero, Exclusive Line el siguiente, Advantage el tercero, Makoto el cuarto y una edición especial, edición R, con mención especial al rotativo, que es la versión más cara. Bueno, pues aquí estamos, interior del Mazda MX-30 con el motor rotativo como generador de energía. La verdad es que es igual, exactamente igual que la versión eléctrica. No tenemos diferencias, ahí lo tenemos arrancándolo. El cuadro es el mismo, ahí lo veis. Lo que pasa que tenemos, bueno, pues una zona de carga más amplia.
tenemos los indicativos del consumo de carburante, porque claro, lógicamente tenemos un motor con motor rotativo, con un depósito de 50 litros de gasolina, y ahí tenemos el consumo eléctrico. Ojo, consumo eléctrico que no es nada alto, porque le hemos ido dando zapatilla un coche que está en torno a los 1,7 de las 1,7 toneladas. Ahí tenemos el porcentaje de batería, grados exteriores, también aquí un indicador visual. Me gusta muchísimo que Mazda combine cuadro digital con la estética analógica de toda la vida y que también lo combine con indicadores analógicos. Son guiños que hace la marca a su historia, ¿no? Como el corcho, que muchos preguntasteis la primera vez que vimos el MX-30, ¿por qué el corcho? Bueno, es que Mazda ha sido fabricante de corcho, mucho antes que fabricante de coches. Estos guiños a la historia me parecen alucinantes, luego os cuento más cosas. Y la verdad es que el resto de cosas pues son muy similares, porque todo el diseño es exactamente igual, sistema de infoentretenimiento exactamente igual. Fijaos, me alucina este sistema de infoentretenimiento que podéis ver, que es pura sencillez, todo fluye. Además es un sistema que es muy claro, con menús muy claros, con información. Aquí tenemos la información del vehículo, tenemos el monitor de eficiencia del motor, que nos va a permitir, bueno, pues obtener una serie de informaciones que la verdad es que nos van a ayudar mucho a analizar cómo funciona nuestro motor. Aquí también la batería, cómo la tenemos el estado del vehículo con los detalles de mantenimiento. Fijaos, es que tienen muchísima información, pero todo como muy facilito de entender, ¿no? Aquí está la multimedia, tenemos ahí la emisora de Múnich, que estamos al ladito, las comunicaciones, la navegación y ya los ajustes tanto del vehículo, carga. Todo esto lo vamos a estudiar cuando hagamos la prueba a fondo, que lo vamos a hacer dentro de un mes más o menos. Ahí vamos a poder tener el coche muchos días y poder explicar cómo funcionan todas estas cosas. Pero como veis, estamos hablando de un vehículo eléctrico que tiene características de vehículo híbrido enchufable. Es muy chulo. El sistema en sí tiene la verdad es que una apariencia espectacular, ¿no? Tenemos aquí también los ajustes del sonido, de seguridad. Es un vehículo súper seguro, lleva los últimos sistemas de ayuda a la conducción, ajustes del vehículo, de conectividad y del propio sistema. ¿Veis? Ahí ha arrancado el motor. ¿Lo veis? Es un pequeño rumor. Siempre a las mismas revoluciones. Siempre a las mismas revoluciones para ir cargando la batería. El resto de cosas que tiene este coche pues son curiosas, ¿no? La pantalla que tenemos, el climatizador, el selector del cambio, los modos de conducción. Modos de conducción que son 3. Carga, en la que nosotros establecemos la carga que podemos tener, la carga que queremos tener, hasta el 100%, va de 10 en 10. Son los pasos que nosotros queremos que el motor de combustión se ponga en marcha automáticamente. Cuando llegue a ese nivel ya se parará. Luego tenemos el modo normal, que es el más eficiente, y el modo eléctrico, que es forzar el modo eléctrico hasta que la batería se agote, y es cuando el motor de combustión salta y empieza a regenerar la batería hasta el punto que nosotros le hemos dicho. Tiene más cositas, tiene un mando fantástico para manejar el sistema de infoentretenimiento. A mí eso me fascina, ¿eh? El freno de mano automático, el auto hold, los botones de acceso directo a la multimedia, menú anterior, navegación y el inicio. Y este mando, que es un mando con diferentes opciones: volumen, encendido, apagado, botón favoritos y búsqueda de emisoras y de canciones. Todo muy sencillito. Los posavasos, que además están configurados para que podamos ponerlo como una consola para dejar cosas o como posavasos, muy útil. Y luego tenemos aquí pues un hueco que además con fieltro, que nos va a ayudar a guardar
más cositas, y además el apoyabrazos que se mueve. La guantera de buen tamaño, muy buen tamaño, donde tenemos los chalecos, alguna cosa más. Y luego la calidad. Al final este es un coche fabricado por Mazda. Es verdad que tiene muchos materiales reciclados, fijaos. Este es un material que tiene una textura entre textil y cartón que es bastante curiosa. Luego tenemos plásticos que simulan cuero sintético. Aquí esta zona totalmente blandita. Esto es una pieza más dura. Ahí tenemos el head-up display. Y todo significa gran construcción. Fijaos, es que suena como un bombo, ¿eh? Es alucinante lo bien que está todo, lo bien que está montado todo. La verdad es que ningún problema, ¿eh? Fijaos el detalle del corcho, ¿eh? Al otro lado del tirador, que es donde vamos a estar gastando plástico. Pues el corcho, que es mucho más resistente, ahí está situado, ¿eh? Buenos materiales, el material este reciclado, que tiene un tacto muy bueno, el cuero, todo, los plásticos, todo. El volante completamente redondo, magnífico, con un buen aro, con un tamaño perfecto, ¿eh? Ni muy grande ni muy pequeño. Yo no tengo más que, no sé, me encanta. Luego las levas para la regeneración, ¿eh? Que podemos ir regenerando, aumentando la regeneración o disminuyéndola. La verdad es que funciona muy bien. Luego también tenemos las cámaras, que fijaos qué cámaras, qué calidad, ¿eh? La verdad es que está francamente bien y podemos ver un montón de diferentes opciones. Aquí tenemos, bueno, pues los sistemas de ayuda a la conducción, que podemos apagarlos completamente. Tenemos la cámara, tenemos el parking asistido y los sensores, tenemos el control de tracción y la apertura del depósito de carburante. Y luego tenemos la memoria del asiento del conductor, que es el que tiene los ajustes eléctricos. Y luego aquí tenemos una pequeña guanterita para guardar algo con un fieltro, que es bastante útil. Ya digo, es un coche que me gusta mucho. Luego tenemos más huecos. Fijaos, tenemos curiosidades, como ese enchufe, como ese suco, que nos va a permitir cargar con un transformador normal, con un enchufe normal. Tenemos dos conectores USB, como veis ahí. Todo forrado de corcho, con una apariencia estupenda, buena capacidad. Al final tenemos muchos huecos en un coche que puede ser perfectamente un primer coche, porque ya no vamos a parar a cargar, ¿eh? Ahora podemos hacer más de 600 kilómetros del tirón. ¿Qué os parece? Bueno, pues vamos a recordar cómo accedemos a las puertas traseras, porque este es un coche un poco peculiar. Tiene puertas traseras suicidas, un tamaño peculiar y una forma de abrirse también peculiar. Tenemos que abrir primero la puerta del conductor o del acompañante y luego con este tirador abrir una puerta que además es un poquito pesada. Y luego tenemos que retirar este asiento, a ver si soy capaz, moviéndolo con un botón eléctrico que me va a permitir meterme en el coche. He dejado el asiento en mi posición de conducción, ¿vale? Y yo aquí ya puedo moverlo, ajustarlo, y hacer que, fijaos, lo puedo avanzar, puedo moverlo, puedo hacer diferentes cosas con estos botones que están solo en el asiento, en el respaldo del asiento del conductor. Me pongo el reposacabezas y bueno, tengo un espacio un poquito justo. Estos asientos están hechos para personas más pequeñas y teniendo en cuenta que también el conductor debería ser más bajito, también encontraríamos ahí unos centímetros. Pero tiene cosas curiosas. Tenemos incluso apoyabrazos, ¿eh? Y fijaos en la estructura de la puerta, que la estructura de la puerta, como estáis viendo ahora, es bastante contundente. Tenemos de todo, tenemos huecos, tiradores y con una calidad de construcción bastante curiosa. Luego tenemos, bueno, bolsillos en los asientos traseros, pero hay cosas que no tenemos. Por ejemplo, que no tenemos salidas de aire para los asientos traseros. Aunque climáticamente, me acuerdo que el MX30 no tenía ningún problema, ¿eh? Pero bueno, cuando lo probemos más a fondo, comprobaremos ese dato.
También enseñaros que tenemos la posibilidad de abatir los asientos en proporción 60-40 y que nos va a permitir tener, bueno, aparte un mayor maletero cuando tengamos que necesitar meter objetos más grandes, esa modularidad que se le supone a un coche único, porque antes el MX30 era el compacto eléctrico para una familia que buscase un segundo coche de un tamaño ya más considerable. Pero podría funcionar como coche único para algunas familias que estén buscando pues un vehículo cero emisiones o etiqueta cero, mejor dicho, y que pueda funcionar como un coche solo, como un coche único para la familia. Es verdad que los que van sentados aquí detrás tendrán que tener una talla más bien pequeña. Bueno, pues aquí tenéis el maletero, 350 litros, baja un poquito con respecto a la versión puramente eléctrica. Ahí tenemos el asiento que se puede dividir en formato 60-40 y aquí tenemos el botón para activar la carga bidireccional. Aquí tenemos corriente alterna, 1500 vatios y un suco de 230 voltios. Aquí debajo tenemos todo el sistema para poder meter las herramientas. Ahí tenemos el sistema Bose, que lo que hace es que bajamos hasta los 332 litros y hace que, bueno, que tengamos menos capacidad. Y veis que aquí tenemos un por-span para dejar más cosas. No se puede poner muchas más pegas a este maletero. Bueno, pues aquí estamos probando el MX30, a ver si digo bien todos los apellidos, Skyactiv XRV, creo que lo he dicho bien. Como hemos dicho en la presentación y los datos generales, es un vehículo curioso, un vehículo con una disposición mecánica curiosa y poco habitual. Porque sí es cierto que hay otros vehículos en el mercado que tienen generadores basados en motores de combustión para alimentar una batería que luego alimenta un motor, pero no con las características técnicas que tiene este MX30 en cuanto a tamaño de batería y a capacidades que eso le otorga, sobre todo a la hora de circular en modos puramente eléctricos. Y es esa una de las características más importantes de este coche y la que le da esa diferencia a la hora de enfocarse desde el punto de vista comercial, ¿no? Y de situarse dentro del segmento al que pertenece, ¿no? Segmento de subcompactos o crossover compactos. Porque al final este es un vehículo, bueno, pues con una carrocería peculiar, con unas capacidades peculiares. Y aunque ahora mismo os estoy recordando una escena en la que pudimos probar el MX30 eléctrico, que tiene las mismas capacidades y espacio interior, para demostraros que dos tíos de 1,90 caben perfectamente y que se puede meter uno detrás del otro, sí que es cierto que es un coche peculiar y que habrá gente que le pueda gustar más o menos. Teniendo eso en cuenta, hablemos de lo que es la parte de conducción. Este es objetivamente un coche fácil de conducir. Un coche diseñado para que guste a un montón de gente diferente. Gente que quiera tener una conducción eléctrica, suave, confortable. Todo está orientado hacia ese tipo de conducción. Pero también al que quiera tener una conducción un poquito más dinámica, sin tener la sensación de que se está jugando el cuello en cada curva. Y es que, lógicamente, este coche al tener también una batería, no muy grande, pero tener una batería entre los dos ejes, hace que siga teniendo pues, ese centro de gravedad bajo, esa sensación de que es un coche que entra bien en las curvas, de que no tiene problemas para seguir la trayectoria, y eso es muy agradable. Porque hay otros coches que tienen sensaciones parecidas, pero luego cuando empezamos a hacer curvas o a hacer una conducción un poquito más dinámica, que no deportiva, o sea, un poquito más ágil, digamos, pues ahí empezamos a encontrar algunas costuras, empezamos a verle pues los defectos. En este caso, y fijaos que he estado compartiendo coche con mi amigo y compañero Luis Ramos de coches.com, precisamente os recomiendo que veáis su canal de YouTube. Me decía lo mismo, es que iba diciéndolo todo el rato, es que este coche va muy bien, es que este coche es que se conduce muy bien, es que va fantástico, y es que es la realidad. Ya lo pudimos comprobar con la versión eléctrica, que tiene un peso parecido,
Y claro, te encuentras con un coche con un peso bastante contenido, cierta agilidad de la dirección, suspensión que filtra prácticamente todo, y te das cuenta de que tienes pues eso, el típico buen coche, ¿no? Claro, luego llega la parte eléctrica, la parte híbrida, y ahí la gente se empieza a preguntar cosas, ¿no? Hoy en Twitter había alguno que me preguntaba qué pasa cuando la batería se descarga, los consumos, el rotativo. Bueno, vamos a ir por partes. Lo bueno de estas pruebas que hacemos en las presentaciones y lo bueno de ir con un compañero es que podemos hacer pruebas diferentes en escenarios diferentes. La prueba empezó con el coche cargado prácticamente hasta arriba, el 75%, Luis condujo el coche y el objetivo era descargarlo completamente, ir en toda la ruta en modo eléctrico a ver hasta cuándo llegaba la autonomía. Y pudimos hacer unos 75 kilómetros a ritmo normal al principio y luego a ritmo más vivo cuando la carretera se retorcía un poquito más para ir buscándole, bueno, pues esas referencias, ¿no? de chasis, dirección, suspensión. Y la verdad es que me sorprendió porque la verdad es que el consumo no fue nada malo. Estuve en torno a los 18 kilovatios hora. Nada mal para el tipo de conducción que hicimos y un vehículo que tiene, bueno, pues un peso, que ya digo, en torno a los 1700 y pico kilos. Luego, claro, el motor rotativo empieza a funcionar cuando la batería se descarga y empieza a ofrecer energía extra para poder circular en modo eléctrico. Porque claro, la peculiaridad de este sistema es que el motor rotativo no está conectado a las ruedas. El motor rotativo es un generador, punto, no hay más. Un generador con, bueno, pues con una serie de características que le ofrecen pues esa eficiencia que a lo mejor otros motores de explosión no tienen. Sobre todo la compacidad. Es un motor súper compacto, no es muy grande, no es muy pesado y eso le ofrece, bueno, pues una serie de ventajas, sobre todo a nivel de consumo y de eficiencia. En el caso de la primera ruta, pues tuvimos al final el motor rotativo siendo más protagonista, ofreciendo la energía eléctrica que ya no tenía la batería, tanto en fases de carga como en fases de obtención de la energía eléctrica necesaria para mover el coche. Y la verdad es que nos pareció que el sonido no es absolutamente escandaloso, pero sí está presente. Es un sonido que tendremos que comprobar cuando tengamos las unidades ya definitivas, finales de noviembre, que es cuando haremos la prueba a fondo para el canal, porque estas unidades son unidades preserie. Estas unidades son unidades que están destinadas pues eso, al machaque, se fabrican para entrenar la cadena de montaje, entonces no son unidades definitivas. Y aparte que tampoco tienen ni los equipamientos ni las gamas configuradas como deberían estar para España, para el caso de España. Dicho esto, a mí me sorprendieron dos cosas de la ruta de ayer. Primero, me sorprendió que el motor rotativo pudiera ofrecer prestaciones y recarga a la vez. Me esperaba unas prestaciones más limitadas. Incluso el cuadro de mandos te dice prestaciones limitadas mientras está cargando, pero no son tan limitadas. Al final tenemos unas prestaciones suficientes para lo que necesitamos en el día a día. Es decir, el coche sigue manteniendo una aceleración aceptable, sigue manteniendo unas reacciones aceptables. No me pareció que tuviéramos una diferencia extrema en prestaciones. Esa es una de las características que más me gustan, ¿no? La otra característica que más me gusta y que probaremos a fondo, cuando lo probemos más detenidamente, es el hecho de no tener que pararte a recargar. O sea, es una cosa que a lo mejor podemos obviar teniendo un coche eléctrico, pero yo después de muchos viajes en verano con un coche eléctrico me parece una ventaja competitiva el tener un vehículo que se mueve con motor eléctrico, que además que se mueve bien, con unas prestaciones
más que suficientes. Es verdad que la velocidad máxima 140, habrá gente que diga, yo quiero un poco más, pero es que realmente es que no necesitamos más. Es que esa es la realidad, no necesitamos más prestaciones. Y la verdad es que, en líneas generales, todo es agradable en el coche. El nivel sonoro es muy agradable. Vosotros estáis escuchando ahora mismo, estamos yendo en autovía alemana, 120, hay el tráfico habitual de una mañana en los alrededores de Múnich, mucho tráfico. El asfalto es que es casi, en vez de asfalto, casi es cemento, con lo cual es mucho más sonoro. Y el coche, la verdad es que, salvo ruido de rodadura, que es lo que más se oye, prácticamente el resto de sonidos mecánicos y aerodinámicos es prácticamente imperceptible. La verdad es que sorprende. Ningún grillo, nada. O sea, es un espacio bastante bien aprovechado en cuanto al nivel sonoro. Antes lo he dicho, la suspensión filtra una barbaridad. No tenemos la sensación de ir en una batidora que nos va moviendo así. No es una suspensión blanda, es una suspensión que tiene su puntito de firmeza, pero no es para nada incómoda. Algo que se agradece sobre todo en un coche que va a ser de utilización diaria y por todo tipo de carreteras. Y la dirección, me sigue gustando mucho como Mazda parametriza sus direcciones eléctricas, que deberían ser pues esa típica eléctrica que no te transmite nada, pero en este caso, bueno, pues sí que nos dice cositas, porque a poco que movemos el volante, el coche ya empieza a brujulear y ya empieza a buscar un poquito la guiñada, con lo cual, bueno, pues ahí tenemos, en general, buenas cosas para disfrutar de la conducción. Al final es un coche que, ya digo, se disfruta mucho porque cada kilómetro que hacemos vamos encontrándonos más a gusto y vamos disfrutando. Bueno, pues os preguntaréis, ¿qué consumo hemos hecho en este segundo tramo? Bueno, pues el objetivo era circular en modo normal. El modo normal nos va a permitir balancear entre la energía que tenemos en la batería y el coche va a ir buscando el activar o no el motor de combustión, y es el modo más eficiente, el más eficiente de todos. Y en este modo estamos haciendo un recorrido que no va a llegar a los 100 kilómetros y estamos en un 2,5 litros a los 100, más o menos, en alguna pisadita que le hemos metido para tener un poquito más de potencia. Ahí es cuando hacemos un kickdown, es cuando el motor de combustión se hace presente, y unos 18,4 kilovatios hora de consumo. Hemos ido en autovía y bueno, pues hemos ido un poquito más rápido de lo normal, ¿no? Porque claro, aquí hay tramos del autobahn en las que no hay límite de velocidad, como ya sabéis. No todas las autobahn son sin límite, solo son una serie de tramos, y ahí es donde no hemos podido ir pues un poquito más rápido. Cuando hagamos la prueba más a fondo, haremos también más hincapié en los consumos y haremos pruebas más parecidas a lo que es el uso normal. En las presentaciones andamos un poco probando todo tipo de cosas, pero bueno, para que tengáis una idea, son consumos que se acercan bastante a lo que suele consumir un vehículo híbrido enchufable de este nivel de potencia. Tendremos que probar más a fondo todo el tema del conjunto eléctrico híbrido enchufable para ver que efectivamente tenemos un coche, oye, que nos puede ofrecer una alternativa a los híbridos enchufables con unas características más cercanas a los eléctricos que a los híbridos enchufables, sobre todo por el modo de propulsarse. Al final estamos hablando de un coche que mantiene el precio de su hermano de gama eléctrico, pero que ofrece una serie de alternativas, sobre todo a la hora de viajar, que abre un mundo de oportunidades y de aplicaciones, y sobre todo acceso a aquellos clientes que veían en el eléctrico un vehículo de poca autonomía y centrado exclusivamente en el uso urbano o interurbano. Ya con este coche ya podemos viajar. Bueno, pues eso ha sido todo.
Espero que os haya gustado esta breve toma de contacto del nuevo MX30 Skyactiv RV. Si os ha gustado el vídeo, por favor le dais un like, y si no, pues lo intentaré hacer mejor la próxima vez. Solo me queda desear que estéis todos genial, que estéis con trabajo, con salud, que también lo estén vuestros familiares, amigos y allegados, y que nos volvamos a ver aquí, en vuestra casa, en Revista del Motor. Hasta la próxima.